periodismo de verdad. Estamos ya de regreso y queremos saludar al señor doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, al doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, ex legislador y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, al señor doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, catedrático universitario, y de los abogados y amigos que hacen opinión, que se arriesgan a estar en público, ¿no? Y nos abren las luces, lo cual se agradece y les agradecemos a los tres. Nos alegra verles, sobre todo al doctor Ollarte, recuperado ya nuevamente en la palestra, diríamos así. Para iniciar esto, claro, Milton ponía en el tema el CNE y en su laberinto. Y claro, a veces, y al escucharlo al doctor Verde Soto esta mañana nuevamente, el día de ayer decía esto, hay algunos que están nerviositos y caminan nerviosos ya por lo que pasa en el Consejo. Pero también le diría, hay otros que están indignados y no encontramos una respuesta. Entonces, antes del análisis para lo que la Fiscalía y la Contraloría plantean, y sobre todo eso de hacer una evaluación de lo que fue ese encuentro de los dos candidatos presidenciales, sí vale la pena que usted nos puntualice algunas cosas de estas. Bienvenido, doctor Verde Soto, un gusto saludarle. Gracias, Francisco. Tu pregunta es cómo fue la relación que se produjo el día viernes, hace 2 semanas, en que 2 de los candidatos se encontraron y por invitación del Consejo La Nacional pregunta Electoral. es que después de eso, doctor Verde Soto, de ese acuerdo en el que ustedes formaban parte o acompañaban con organismos internacionales, hemos llegado ya por suerte a la proclamación de resultados. Y entonces uno dice, ¿para qué era ese acuerdo? Y a estas alturas lo que pide la Contraloría y la Fiscalía se vuelve otro tema de discusión y el acuerdo se quedó ahí. Claro que un acuerdo no se puede hacer por sobre la ley también. Esa era un poco decirle, así se inició esto y ahora cómo concluye, de una cosa que yo creo que hay que reconocer. El proceso estuvo sin mayores alteraciones, doctor Verde Soto. Así es, yo creo que comenzando por allí, yo creo que fue un proceso con altísimo nivel de colaboración ciudadana, con relativo orden. Yo diría que básicamente se respetaron los turnos, se respetó la distancia social. Es un acuerdo, digamos, es una organización electoral que está siendo replicada y exhibida en América Latina porque, pese al grado de polarización que vivió el país, no se registraron violencia ni conflictos. La gente esperó en medio de inclemencias, logró en la mayor parte de casos entregar su voto de modo oportuno. Hubo incluso controles básicos sobre el aforo de los recintos. Hubo ciertamente problemas en algunos casos en la constitución de mesas, pero todo esto en el contexto de una pandemia, en el contexto de una aguda incertidumbre con la que vive el país. Yo diría que fue una organización ejemplar, más aún se ha resaltado nacional e internacionalmente que no hubo ni siquiera aglomeraciones de compras ambulantes alrededor de los recintos y peor aún manifestaciones masivas luego del hecho electoral. Esto es rescatable y yo creo que fue muy importante que se lo haga así. Creo que el comportamiento de los diversos actores para el escrutinio fue muy importante también, llegó a un grado significativo de mesas bien escrutadas. Yo creo que en esa parte hubo un buen nivel, que luego de eso se devino en un acuerdo que no era un acuerdo ilegal, era un acuerdo supralegal, es un acuerdo parecido en términos lingüísticos, que no sé si los abogados utilizan la categoría, pero en filosofía sí se la usa, que es alegal, es decir, se encontraba en el lindero de la legislación concreta, pero basado en principios y normas más generales, como la misma Constitución, el derecho internacional laboral, porque eso se ha podido hacer en muchos países de América Latina. Recuentos se han hecho en muchos países de América Latina para evitar actos de violencia, para evitar situaciones de agudo conflicto, para mantener y estabilizar democracia. Naturalmente los acuerdos tienen que ser bien conducidos, tienen que ser bien administrados, tiene que evitarse que los acuerdos se enfríen, se debe evitar la polarización, sobre todo se debe evitar que haya un sesgo
en los instrumentos de los acuerdos. Creo que todo esto, este conjunto de sesgos son los que llevaron a que ese acuerdo no pueda culminarse ni pueda concretarse en su forma última. Y cuando eso ocurre, no hay paso a una decisión de este estilo, se debe dar paso simplemente al cumplimiento estricto de las normas que están previstas en la ley y sus procedimientos, y eso es lo que se ha hecho hasta la proclamación de resultados. Los resultados de la proclamación de resultados dejan al país con candidatos finalistas. Hay reclamos pendientes, serán absueltos, y lo fundamental es de que el Ecuador se base en aquello para llegar a la segunda vuelta electoral dentro del calendario vigente y tengamos lo que es escrito en piedra, que el 24 de mayo habrá cambio de gobierno. Permítame ir entonces a una visión y saludar al señor doctor Gustavo Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luis Verdesoto nos acaba de dar una visión desde su punto de vista, sí, pero también desde esa guía de opinión que Luis, antes de ser consejero, siempre ha mantenido. Estos acuerdos que no estaban, digamos, en el pleno de la legalidad, o para no llamarlo de la legalidad, que no estaban previstos en la ley, que sí pueden darle un funcionamiento, doctor Medina, nos llevan también a este otro momento, que es el de que la Fiscalía, en virtud de ese acuerdo, y la Procuraduría y la Contraloría están pidiendo hacer unos exámenes. Y este momento estamos en un proceso electoral. Y de por medio de lo que ha dicho Luis también está la transparencia y la paz social, porque de alguna manera está también ahí la paz social. Y los jueces, y en este caso los electorales, también deben tomar en consideración eso. Bienvenido, doctor Medina, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un placer compartir este panel con dos distinguidos amigos, Luis y Rafael. En lo que hace a su inquietud, como ciudadano, me preocupa el desenvolvimiento del proceso electoral, que si bien amenazaba por tener expresiones muy claras de desorden, en el momento mismo de la elección se vio que eso no ocurría y más bien hubo una respuesta ciudadana muy entusiasta en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo. En cuanto a los acuerdos, cierto es que se puede llegar a acuerdos y los políticos son susceptibles y no son susceptibles de llegar a acuerdos. Pero cuando vivimos un Estado de Derecho, esos acuerdos, por muy problemática que sea la materia electoral, no puede salirse del marco jurídico, no puede salirse de las prescripciones de orden legal. Acuerdos sí, pero que no melien, que no afecten, que no transgredan el ordenamiento jurídico nacional, que se fundamenta al menos en lo que toca al hacer público en un principio fundamental, el principio de legalidad, que ahora se ha querido complementarlo con otro principio o con otro concepto, el de la legitimidad. Para mí, la legalidad tiene una connotación eminentemente jurídica y la legitimidad tiene una connotación de carácter ético. En el marco jurídico, la legitimidad es la consecuencia de la recta aplicación de la ley en la solución de los conflictos que diariamente ocurren entre las personas que conforman la sociedad nacional. En lo que hace al pedido de la Fiscalía, personalmente creo que no constituye ninguna interferencia en el proceso electoral, porque he tenido el cuidado de ver los términos en los cuales la Fiscalía dispone un acto
urgente para simplemente recabar, en mi expresión, en mi entender, información en cuanto a los escrutinios del último proceso electoral. No está incautando, no ha ordenado incautar ninguna información, y menos lo que se denominan técnicamente los servidores, es decir, los equipos informáticos de que dispone el Consejo Nacional Electoral, en los que está esa información. Esos equipos, ese sistema informático y esa información están y no pueden salir en cuanto a su esencia de ese centro, pero la Fiscalía puede recabar información, al menos si hay alguna sospecha de que se habría incurrido en una acción delictual. Concretamente, si es que hay sospecha de que se habría incurrido en un fraude electoral, que consiste fundamentalmente en la alteración de los datos de los resultados electorales. Alteración, cambio doloso. El elemento sustancial de toda acción delictual es el dolo, es decir, la intención de causar daño a alguien y de beneficiar a otro. Y eso es lo que tiene que establecer la Fiscalía, pero hacerlo de inmediato, porque los ecuatorianos tenemos derecho a saber si este proceso electoral ha decurrido dentro de lo que la ley llama la transparencia, y que yo diría en términos menos difíciles, en términos de seriedad, de verdad, de honestidad, para tener la confianza de que el nuevo mandatario de la República tiene el respaldo legítimo del pueblo ecuatoriano, que ojalá el pueblo ecuatoriano medite cuál es la trascendencia de esta elección, que está ya en la segunda etapa y definitiva para llegar a la definición en la segunda vuelta electoral. Y entonces ahí permítame saludar nuevamente al señor doctor Rafael Ollarte. Doctor Ollarte, el tema entonces se pone ahí, lo que nos ha dicho Luis y lo que dice el doctor Medina, no choca en cuanto al avance del proceso. Tanto la Fiscalía como la Contraloría podrían hacer su trabajo a medida que avance el proceso. Pero claro, hay algunos que dicen, no, la transparencia obliga, queremos abrir todas las actas. Digo, oiga, pero ¿en qué actas tiene dudas? ¿Cuál es la provincia que? Denos una pista, denos algo que pueda llevarnos a abrir esas actas. Dice, no, ya aceptó el otro candidato y estábamos con el Consejo en pleno ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tiene una salida? ¿Qué debe resolver el Consejo? Bienvenido, buenos días, un gusto saludar. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Luis, con don Gustavo, con todos los amigos de Radio Democracia. En primer lugar, le agradezco sus buenos deseos. Ya veremos de dónde salió ese contagio. Yeah. También decir que no solamente para mí es un privilegio estar con don Gustavo, sino con don Luis, alguien que colaboró tanto con el entonces Tribunal Constitucional. La biblioteca del Tribunal Constitucional es un donativo de don Luis, la biblioteca que siga llamando Luis Verdesoto Salgado. Supongo que pues, la decencia marca eso. Y bueno, yo siempre le agradezco públicamente por aquello. Yo siempre he sentido una relación muy estrecha con el órgano constitucional, más allá de las diferencias o de las críticas que se puedan hacer a sus miembros también. Bueno, respecto de este tema, sí hay que tener cuidado. Nuestra ley electoral es una mala ley. Y yo creo que nos consta hace harto rato que es una muy mala ley. Es decir, de hecho, por ejemplo, ahora don Yacu Pérez va a presentar sus objeciones, observaciones al Consejo Electoral. De ahí se irá al Tribunal Electoral. ¿Y esto para cuándo? Pues porque hay que hacer una segunda vuelta electoral. No nos vaya a pasar una cosa tipo Alvarito, que todavía no se decide con un tribunal electoral
que te dicta unas sentencias que son patas arriba. A mí me cuesta mucho entender las sentencias del Tribunal Electoral. El contencioso. Sí, del Tribunal Contencioso Electoral, que te dice que el Consejo Electoral no le cumple los fallos, pero si no se puede ni entender lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora también el Consejo Electoral también ha hecho lo suyo. Sí. Es decir, ahí hay unos miembros, yo aprecio mucho a don Luis Verdesoto, a don Enrique Pita, pero hay otritos por ahí que, bueno, desde hace ratón Miguelito han demostrado su plena incapacidad respecto del manejo de los temas electorales, independientemente de la mala ley electoral que tenemos, una ley electoral muy, muy mala, pero bueno, hay que cumplirla. Yo coincido plenamente con don Gustavo. Ese famoso acuerdo que estábamos viendo, sí, en lo político parecía muy interesante. Aplaudible. Pero en lo jurídico sí, estaba muy apartado de la legalidad. Es importante este tema de la legalidad. Esa frasecita que dijo don Jaco Pérez de que la legitimidad está sobre la legalidad, esa frase la dijo el entonces presidente de la Corte Constitucional Cervecera, Patricio Pazmiño. Pero la cosa hay que decirla por su nombre. A ver, yo tengo muy pocas esperanzas de que el correísmo no vuelva, pero eso no tiene que decir, uno no puede ser cobarde y quedarse callado y empezar a calcular y empezar a decir cosas. No, es que va a llegar Arauz y vea, aquí hay que comenzar de nuevo, no nos toca de otra, la cosa se ha hecho mal a partir de los propios partidos y movimientos políticos. Y debo decir que hemos tenido un consejo electoral muy laxo en muchas cosas. Ya pasó en la elección anterior de Consejo de Participación Ciudadana, la aplicación laxa de normas. ¿El resultado cuál fue? Un Consejo de Participación Ciudadana de desastre, desastroso. ¿Vamos a tener una presidencial igual? Ojalá que no tengamos un presidente payasesco, pues, en este tipo de cosas, pero bueno, nada raro, porque así somos nosotros los ecuatorianos. Incluso podemos elegir a alguien que no puede articular palabra racional. Pero bueno, esas son las cosas políticas. Las cosas jurídicas son otras. Dejamos pasar la inscripción de candidaturas de 2 candidatos que son los que tienen, bueno, el uno que ganó la primera vuelta. En la primera minoría. Exactamente, la tercera mayoría relativa, que no cumplieron los procedimientos de democracia interna. ¿Y qué nos dijeron? Es que la democracia, es que el principio de participación. Bueno, ahí está también el resultado. Mañana me seguiré saltando la ley. Ese precedente, y yo ahí discrepo con don Luis, ese precedente de que yo puedo juntarme con otro candidato, llegar a un acuerdo poco menos que privado y decir, revisemos el 100% de juntas receptoras, del 100% de actas, perdón, de Guayas, y el 50% de 16 provincias al azar. Bueno, recuerde que en el Ecuador hablar de fraude es el pan del día. Cualquier gallo que te pierde una elección habla de fraude. Ya lo hizo Lasso en la elección del año 2017. Pero bueno, tráigame la demostración. No, es que yo he llegado a un acuerdo y vamos a revisar así nomás. Vea, no vamos a acabar nunca. Porque si comenzamos a hacer esta cuestión, digamos que revisamos ese 100% de actas de Guayas, ese 50% de las actas de las 16 provincias al azar. ¿Acaso quiere decir que ha dejado de regir la ley y no van a venir luego las objeciones y luego los recursos subjetivos? Vea, entonces no vamos a hacer segunda vuelta electoral. Y yo hay una cosa que debo aclarar. Eso de que el 24 de mayo está escrito en piedra, en lo absoluto, porque tenemos una ley electoral tan mal hecha que establece casos de nulidad de votaciones, entre otras, si es que el voto nulo, yo no promuevo el voto nulo, porque además esta fantasía de que el voto nulo le gana al voto válido, pero bueno, está previsto en la ley electoral de que si el voto nulo supera a lo tenido por los candidatos, nulidad de las votaciones. ¿Y cuándo realiza un nuevo procedimiento electoral para que posesione el presidente de la República el 24 de mayo? Cosillas que uno ve en la ley electoral, cosas que todavía no se solucionan. ¿Qué tal si le da un ataque cardíaco, pues, a alguno de los candidatos a la segunda vuelta electoral? ¿Qué hago? No tengo respuesta. Si te renuncian, porque uno puede decir, me renuncio a participar, todo ese tipo de cosas. Es que la candidatura es irrenunciable. No podemos ver la historia de otras naciones. No podemos ver el tema de Tancredo Neves del 85, que se murió una vez electo antes de posesionarse. ¿Qué hacemos en Ecuador en ese caso? No tiene usted respuesta. ¿Qué hacemos si se produce el caso Menem del año 2002, o el caso Barrantes del 85, o tantas cosas que pueden ocurrir, o la muerte de un candidato en una segunda vuelta electoral? ¿Qué hace? Tampoco tiene respuesta respecto de aquello. Sí, tenemos una mala ley electoral
y encima la complicamos aún más, porque el día de mañana, en las elecciones del año 2025, digamos que hay elecciones del 2025, y cuando digo elecciones me refiero a elecciones en serio, no a payasadas de que yo armo formalmente un procedimiento electoral para que siga ganando siempre el candidato de determinada tendencia, porque a mí no me van a decir que los señores del correísmo vuelven acá y la van a soltar, no la van a soltar, hasta más. No se van. Así, permítame no entonces. la van a soltar ni de broma, pues. Permítame ir donde Luis. Luis tiene, entendemos, un compromiso, pero valdría la pena que con estos dos criterios, Luis, veamos entonces la actuación, lo que hay que facilitar en el Consejo Nacional Electoral, más allá de esto que los dos juristas nos han dicho y tú también has sostenido, Luis, es que la transparencia dé calma, pero al mismo tiempo que no suspende el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tienen pensado o lo que Luis Verdesoto ha pensado para viabilizar las decisiones del Consejo y el proceso, Luis? Gracias, querido Francisco. Yo anticipo que me despido de ustedes después de esta intervención. Tengo otro canal que me está presionando ya por entrar y me había comprometido a estar ahí en estos ratos ya. Pero quisiera, no puedo dejar de comentar y sobre todo sentir que este cauce común, tanto con Rafael como con Gustavo, es eso, un cauce común de ecuatorianos que sabemos tener diferencias, pero que tenemos un norte nacional en común, ¿no es cierto? Es esto lo fundamental de todos los ecuatorianos por un proceso como este. Lo primero, sí, no puedo dejar de referirme al tema de el acuerdo que estuvo en curso y que fue, no sé si deliberadamente abortado o fue producto de la incapacidad de gestión. En todo caso, les quiero recordar que América Latina y el sistema interamericano entero está lleno de acuerdos supralegales, no necesariamente acuerdos ilegales. Son acuerdos supralegales y la OEA ha sido parte, como Naciones Unidas, de una decena o más de acuerdos parecidos que es posible hacerlos. Y yo más aún me adelanto a plantearles a mis amigos, a ustedes tres que conocen del tema, yo voy a tratar de, sin mayor originalidad, intentar de que nuestra legislación en el futuro pueda tener un pequeño parche, que es el de que cuando hay elecciones con menos del 1% de diferencia, automáticamente vayan a recuento, como tiene Costa Rica, si no me equivoco. Esto yo trataré de impulsarlo antes de, o durante las horas que puede estar todavía en esta función. Me parece que este es uno de los elementos básicos que puede en el país superar estos temas. Ahora, yendo al tema concreto, yo creo que hay que diferenciar el pedido del Contralor de la disposición y la providencia de la Fiscalía. Son dos cosas diferentes, ¿no es verdad? El pedido del Contralor es un pedido de autorización para realizar una verificación de un examen previo. Y yo le he respondido, porque no tengo otra facultad, es decir, en este caso es mi pedido a que el día de hoy, que será discutido por el Consejo Electoral, no sé si tendré suerte, probablemente no la tenga, de que ese pedido sea atendido en el sentido de poner parámetros precisos de comparecencia de otros actores, en el sentido de determinación de este examen, digamos, de esta verificación del examen, y fundamentalmente de que estos resultados puedan ser inmediatamente trasladados en rectificaciones del proceso de hacer caso. A su vez, el tema de la Fiscalía, para el criterio es absolutamente claro y preciso. En eso no soy abogado, pero obviamente como ciudadano tengo que sujetarme absolutamente. Aquí hay una disposición, evidentemente, que cuenta con el aval de la Sala Penal y del juez correspondiente de la Corte Suprema, que el momento en que autoriza la realización de esta acción, que es una acción de copia de los datos electorales y trabajo sobre ellos. No quiere decir ni extracción de máquinas, no quiere decir alteraciones de procesos de seguridad, sino, y estaba en curso, era tan posible que estuvo en curso y esto fue suspendido, y el notario que estaba testificando ello fue despedido. Esto yo creo que es enteramente posible, tiene que realizarse también, sugiriendo a la fiscal que dentro obviamente de sus procedimientos, esto pueda terminarse antes del inicio de la segunda vuelta electoral, porque no cabe
que los actores entren a un proceso de competencia con reglas de la competencia móviles, incluyendo el sistema informático, por suerte. Yo tengo la convicción de que, y sigue siendo una convicción, cada vez menos una realidad, pues sigue siendo una convicción de que se podrá llegar en estos dos términos a una decisión razonable y racional de devolverle tranquilidad y devolverle calma al Ecuador sobre esto. Y tengo también la creencia firme de que ante las demandas que va a realizar el candidato Pérez, la última de las cuales, las dos últimas de las cuales personalmente con mi equipo me dediqué a revisarlas, las pruebas que puso sobre actas a ser rectificadas, en buena parte fueron ya tratadas, eran pruebas que salían de la mesa, pero no habían sido recomprobadas y fueron ya incluidas en las rectificaciones que se hacen dentro del proceso informático. La mayor parte de ellas eran eso, y las escasas pruebas que fueron el 10% de 400, que tuvo algún criterio sobre cuál había que rectificar. Las rectificaciones pasaron de pequeñas decenas de votos que se distribuían en todo el espectro electoral. Esto me lleva a pensar, y el segundo bloque de algunas, se reclamó números de mesas, pero no hubo ni una sola prueba en actas. Conscientemente llevó a que les echáramos en conjunto y pudiésemos proclamar el resultado electoral. Se debe presentarse nuevas pruebas, porque la ley es clara respecto al carácter numérico en el que debe basarse estas reclamaciones, estos recursos, y que además deben estar acompañadas de las pruebas correspondientes por parte del interesado, harán que ciertamente nosotros en el cortísimo plazo podamos tener una visión para que se puedan cumplir el calendario electoral. El calendario electoral, como ustedes saben, la segunda vuelta ya está convocada, siempre se convoca junto a la primera, y consiguientemente lo que hay que poner son los nombres de los sujetos que van en esa segunda vuelta electoral, de haberla, como es el caso, de haberla en el sentido de cuando se convoca, procederá en los plazos y en los términos puestos, y obviamente se cumplirá el calendario electoral. Yo tengo seguridad, creo que bajar un poco las expectativas de grandes modificaciones. Yo creo que lo que hay que hacer es rectificar, en lo que hay que rectificar es el sistema informático, de haber la posibilidad. Yo tengo plena certeza que se hicieron los esfuerzos correspondientes para que ese sistema informático fuera revisado. Ha sido revisado por lo menos por 6 o 7 modalidades distintas de acompañamiento de los cambios, y esto está. Siempre hay huecos, todo sistema electoral en el mundo tiene agujeros, se trata de cubrirlos del mejor modo posible cada vez, y bajo la presencia y la auditoría de toda la ciudadanía y aparato institucional. Yo creo que caminamos en buen sendero. Yo estoy muy feliz de lo ocurrido con el domingo 7, con la participación y colaboración social, de que ello es algo que debemos todos guardar en la retina, porque América está guardando la retina como un buen proceso. Y eso es lo que no hay que dañarlo, pues, y esperemos que el Consejo entonces resuelva y vaya caminando. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes, y un abrazo a Gustavo y Rafael, y obviamente a ti. Muchas gracias. Doctor Medina, bueno, aquí está este panorama. Vamos un poco encaminándonos, pero frente al pedido de la fiscal, que usted ha dejado muy claro, no tiene ninguna otra cosa sino la potestad de hacerlo, y el pedido del contralor, que es un pedido, en el caso de la fiscal, no, quiero hacer tal cosa. En el del contralor se ve que hay una cosa distinta que quiere revisar, como nos dicen, puede esperar. Pero el que salió con la primera minoría, electo, entró casi en pánico y dijo, no, aquí no hay ninguna revisión de nada, hay una interferencia, hay que anunciarle al mundo que la fiscal y el contralor lo que buscan es un golpe de Estado, y este golpe de Estado está ya en marcha. Y así comenzó antes de que se inscriban, diciendo que lo que querían era un fraude. Después, en coordinación con el señor abogado Álvaro Novoa, torpedearon. Hay una cantidad de bombas que van cayendo en este proceso y van alterando el proceso, que al fin y al cabo uno podría decir, oigan, no está tan malo el proceso. Y esto que el doctor Ollarte rescataba un día de un diálogo, este relajo bien organizado tiene su andarivel, más allá de la incapacidad de ponerse de acuerdo entre ellos en el Consejo Electoral. Y claro, la vergüenza del contencioso, si es así, ya no nos podemos quitar.
Doctor Medina, ¿cuáles las salidas? Tanto a lo de la fiscal, usted ha dicho, hágase, del contralor y la decisión que ha de tomar el Consejo. Creo que la Fiscalía habrá tomado la decisión de recabar esa información, no simplemente como noticia. No, porque hay una denuncia. Hay una denuncia y las denuncias tienen que ser serias y deben estar respaldadas por prueba que den algún indicio de que se habría cometido una infracción, en este caso, un fraude electoral. De suerte que tiene la Fiscalía la obligación legal y cívica de impulsar, de exigirle al técnico informático que trabaje todo el tiempo en el día y en la noche que la humanidad le permita para que tenga una información que le permita decir si es que hay algún indicio de fraude y en cuyo caso va a devenir una acusación, o caso contrario que no ha encontrado esos indicios de fraude electoral. Lo mismo tiene que hacer también la Contraloría General del Estado, que sus auditores se pronuncien luego de un estudio minucioso respecto de esto que se llama auditoría del sistema informático, que tienen, a mi juicio, dos connotaciones diferentes, pero que tienen que ser informadas al país, a la conciencia nacional en el menor tiempo posible. No podemos vivir de la incertidumbre, que ya suficiente incertidumbre nos causan las malas leyes a las que se ha referido Rafael. Malas leyes que a mi juicio son parte del populismo legislativo que crea un caos en que prevalece la facultad discrecional de la autoridad, que generalmente está a las órdenes del caudillo de turno. Tenemos que en medio de este enjambre de disposiciones mal hechas salir de este proceso y bien, porque está en juego un valor supremo. Ese valor supremo se llama la democracia. No debemos los ecuatorianos dejarnos contagiar, primero por el virus, siendo prudentes, pero también por estas expresiones populistas. Por ejemplo, el señor Trump desde inicio habló de fraude electoral y ha persistido en esa posición hasta provocar un asalto al Capitolio de los Estados Unidos, que es el símbolo de la democracia de este país. Estos contagios tenemos que evitarlos, porque están, vuelvo a repetir, en juego un valor de la política, un valor sustancial, el valor de la democracia, para que el pueblo ecuatoriano conscientemente, de manera inteligente, de manera responsable, pensando en el futuro de nuestras generaciones y de las futuras, puede elegir con serenidad y con sabiduría. Con serenidad y con sabiduría, que en lo que toca a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, en pocos días esperamos que nos digan la verdad. Doctor Ollarte, entonces hay un camino que hay que seguir, que la Fiscalía y la Contraloría hagan su trabajo. El proceso no puede paralizarse, siguen, ya están proclamados los resultados. Usted decía, pueden ir. Pero usted mencionó una cosa, pueden ir al contencioso electoral y ahí sí uno se pone en susto.
Porque si usted que es el constitucionalista, usted que es catedrático, dice, oigan, ¿qué quisieron decir? El país dice, no, ya sabemos qué es lo que querían hacer. Y claro, pero de suspicacias no podemos vivir, doctor Ollarte. El micrófono, doctor. Ah, sí. Bueno, hay cosas que son harto curiosas, porque efectivamente, o sea, a ver, la labor de la Contraloría respecto de la fiscalización de la utilización de recursos públicos y del cumplimiento de fines institucionales, como establece el artículo 211 de la Constitución, no choca con las facultades del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral, tampoco las de la Fiscalía. Es decir, si hay un candidato, en este caso Yacu Pérez, que presenta una denuncia por fraude electoral, delito que está tipificado como tal en el artículo 334 del Código Integral Penal, la Fiscalía tiene que comenzar a realizar las investigaciones. Es el titular de la acción penal pública, dirige la investigación preprocesal y procesal penal, y naturalmente si dentro de esa investigación preprocesal requiere ciertos insumos, como es el tema de la base informática del CNE para determinar si a través de ese sistema informático que ya ha originado dudas en el pasado, porque es el mismo sistema informático que se utilizó con el apagón del año 2017 y en los anteriores, bueno, además la Fiscalía tiene una buena Fiscalía de delitos informáticos. Tal vez eso asuste a alguien, que nos podamos encontrar alguna sorpresilla por ahí, pero creo que es una cuestión interesante además que la Fiscalía lo haga. Ahora, claro, eso no va a suspender el procedimiento electoral. No es la Fiscalía ni la Contraloría a través de sus propias funciones las que van a realizar escrutinios, adjudicación de puestos, establecimiento de quiénes son los dignatarios, no van a realizar los recursos administrativos de observaciones, tampoco van a reemplazar al Tribunal Electoral. Es decir, nada de esto va a ser Fiscalía ni la Contraloría. De hecho, la Contraloría, concluido el procedimiento electoral, comúnmente tiene que realizar una auditoría gubernamental. De hecho, dentro de esas cositas que van a ocurrir es la glosa por las 6 millones de papeletas mal impresas por parte del Consejo Electoral. Eso es algo que va a pasar, eso no es competencia del Tribunal Electoral. Ahora, ¿que este asunto puede llevar al Tribunal Electoral? Por supuesto que puede llegar al Tribunal Electoral a través del recurso subjetivo contencioso electoral. Es una cosa muy curiosa porque esto usted lo puede hacer en la primera vuelta electoral, pero no en la segunda. No en la segunda, sí. Claro, ¿por qué? Porque la reforma a la ley electoral del año pasado, del año 2020, establece que en el caso del establecimiento de dignidades unipersonales no cabe el famoso recurso contencioso electoral. Lo puede hacer ahora porque recién estamos pasando una segunda vuelta, pero una vez que se determine por parte del Consejo Electoral quién ha ganado la elección en segunda vuelta, muy curiosamente, en virtud del nuevo inciso cuarto del artículo 137, ya no cabe el recurso contencioso electoral. Cositas que hacen nuestros legisladores. Pero ahora el problema es cuánto se te va a demorar, pues, el famoso contencioso electoral en resolver ese recurso que sin duda lo va a promover don Yacu Pérez. Este recurso, pero el proceso puede seguir adelante, más allá del recurso, como de hecho ya el abogado Novoa insistió en varias cosas, incluso hubo destitución de los vocales del Consejo y todas estas cosas, y claro, y ya no tienen vergüenza, seguirán actuando. ¿Podemos prescindir del contencioso electoral, doctor Ollarte? Bueno, yo creo que ese es el futuro, ¿no? El futuro, el famoso contencioso, salvo, bueno, usted sabe que si llegan estos personajes otra vez al poder, lo que harán es cooptar otra vez todos los órganos del poder público, incluyendo el contencioso electoral, porque alguien se preguntará, ¿esto no ocurría en los tiempos de Correa? Claro. Por supuesto que ocurría. Eran todos lo mismo. A ver, ¿qué conflicto se podía plantear entre Juan Pablo Pozo o Domingo Paredes y los demás subordinados del Consejo Electoral? ¿Qué podía ocurrir en el Tribunal Electoral? Vea, alguna vez, te recuerda el caso Vistazo, cuando en primera instancia se le dio la razón a Vistazo, la jueza que resolvió aquello, bueno, hasta luego, y luego se nombró un nuevo contencioso electoral, y hasta ahí nomás llegó el caso, que finalmente fue resuelto por la Corte Constitucional.
Exactamente. Bueno, esas cosas volverán a ocurrir. Entonces, tal vez por un tema de falta de dinero, alguien diga, hay que desaparecer el contencioso electoral y mandar esto al contencioso, A a que una sea sala de la materia, Corte a la Nacional. sala de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Porque si gana la otra la candidatura de Arauz, ya no están hablando de asambleas constituyentes y cosas por el estilo. Entonces, seguiremos abundando sobre leyes, sobre constituciones nuevas que son tan iguales como las anteriores, no solucionamos problemas de hace tantos años. Entonces, ahí el problema no será aquel. El problema actual es que tenemos un contencioso electoral malo que se toma todo el tiempo del mundo, como que como que el mundo no se va a acabar y sigamos nomás. El caso de Noboa es ejemplificador de aquello. Sí. Es decir, toman decisiones que no se entienden, te dictan unos autos de ejecución que tampoco se entienden, y bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda, ahí dejamos. Hemos de resolver ¿cuándo? El 25 de mayo, cuando ya se acabe todo. Les quiero pedir a los dos entonces un mensaje para que el Consejo Nacional Electoral y los actores políticos, pero además sobre todo la ciudadanía, debemos tomar entonces esto con más calma de la que a veces amanecemos y les escuchamos a los actores políticos y a quienes ejercen justicia, en este caso electoral. Doctor Medina, un mensaje para la ciudadanía y para los actores políticos en virtud de estos hechos, ¿no? El mensaje de un ciudadano común y corriente como el que habla hacia los hermanos ecuatorianos y muy particularmente a quienes tienen responsabilidades en la conducción del poder público es de que piensen que no se puede hablar a la ligera de hechos como un fraude electoral, porque a mí el sentido común me indica que si hablan de fraude electoral, ese fraude no solamente afectaría a quien eventualmente ha perdido votos en esta alteración del resultado electoral, sino a todo el proceso. Claro. A todo el proceso electoral. Y el proceso electoral es la expresión de la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. En medio del caos legislativo, tratando de conciliar las contradicciones que tiene nuestra realidad legislativa, debemos perseverar en avanzar en un proceso en el que esperamos que el pueblo ecuatoriano al menos medite que no podemos ir en el mismo camino del hermano país venezolano. Los ecuatorianos somos suficientemente inteligentes, intuitivos, solía decir el doctor Velasco Ibarra, para pensar en nuestro futuro. Nuestro futuro inmediato está en dominar la pandemia, pero sobre todo en resolver los álgidos problemas nacionales. Y eso se hace con sabiduría y con patriotismo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Ollarte, entonces nos ponemos en este espíritu para resolver los temas, para buscar la legalidad. Este mensaje suyo, nuevamente para agradecerles, pero este mensaje así como el que nos dé el doctor Medina, doctor Ollarte. Bueno, sí, yo creo que hay que respetar la ley y hay que respetar la Constitución, independientemente de que la Constitución y la ley no te gusten. Si no te gusta la Constitución, si no te gusta la ley, cámbiala, pero mientras no la cambias tienes que respetarla. Ahora, las constituciones y las leyes no están hechas a prueba ni de torpes ni de políticos. Los políticos nos han dado demostraciones más que suficientes de sobrepasamiento de la juridicidad, hablando de una tal legitimidad. ¿Cuál es la tal legitimidad? La que a mí se me da la gana para pasarme la ley.
Y bueno, yo voy a discrepar con don Gustavo y voy a decir las cosas sin ningún ambaje. El pueblo ecuatoriano hasta hace harto rato está demostrando cuál es la calidad de elector que tiene. Es decir, nosotros elegimos aquí a Bucaram, nosotros elegimos acá a Maguada, a Lucio Gutiérrez, a Correa, y no nos interesa. Y a veces eso ha sido un error, y ha sido un error por parte de la clase dirigente, de creer que la gente está preocupada de los actos de corrupción, del caso Arroz Verde, de que se te han llevado medio país, que les ha faltado ponerle ruedas y llevárselo. Los vas a reelegir, así nomás. Bueno, yo supongo entonces que la gente que vaya por ese lado, el día de mañana no se estará quejando, pues no estará lloriqueando y no estará diciendo, oh, porque esto de elegir con los pies para luego andar quejándose ya estuvo bueno. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que del otro lado la cosa no es complicada. El señor Lasso a veces con sus idas y vueltas a mí también me deja bastante preocupado, ¿sí? ¿Por dónde está yendo? Pero además bueno, la situación es complicada. La situación del país, como dice el doctor Medina, hay problemas que hay que resolverlos. A ver, si usted quiere hablar de democracia y libertades, solo de democracia y libertades, ya sabe por dónde tiene que irse, porque del otro lado no lo va a tener y luego va a andar llorando aquí de que va a tener un gobierno autoritario. Yo espero que el futuro de nuestro país y lo que le dijimos a nuestros hijos no sea o somos autoritarios o somos caóticos, o somos arbitrarios o somos laxos, o lo uno o lo otro. Construir la nación es bastante complicado. Con lo que hay es bastante difícil. Vea la asamblea que nos estamos comprando para el próximo periodo. Si gana el uno, le harán la vida realmente imposible. Y el otro, no sé lo que hará para obtener los votos que le falten. Esperemos que no sigamos con casitos, pues, para que queden en la historia vergonzosa de nuestra nación de lo que hacen los políticos. Encima tenemos un prófugo en Bélgica que habla y que te da lecciones de algo. Bueno, está bien. A la gente le gusta eso, está bien. Tenemos un candidato que quiere coimar a la población, ofreciendo $1,000. Eso es una vil y real coima. Eso es lo que está pretendiendo ese candidato, comprar a la gente. Yo recuerdo todavía cuando el candidato Correa hablaba de que había que bajar el IVA al 10%, todavía estamos esperando, pues. Porque hasta luego llegan y dicen, no ha habido cómo. Verá, ciudadano, los candidatos, cuando son candidatos, tienen todas las soluciones, pero cuando pasan a ser funcionarios, tienen todas las explicaciones. Es decir, ¿por qué no puede llevar a cabo mi plan? Y le va a echar la culpa al anterior, que es de tu mismo grupete. Así nomás es la cosa. Muchísimas gracias a los dos. Por favor, Francisco, por favor, sí. Déjeme decirle, Francisco, que precisamente por las experiencias dolorosas que tiene el pueblo ecuatoriano, tiene que reivindicar su condición de pueblo inteligente y corregir. Cierto es que se dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pero esta especie de estigma, de alguna manera, debería el pueblo ecuatoriano corregirlo para poder ir hacia adelante, no hacia atrás en los conflictos que dolorosamente hemos vivido. Así es, yo creo que también, sí, como usted dice, el ser humano es el único animal. Dejemos de ser animales entonces. Sí, yo creo que sí. Pero el diálogo con ustedes nos ayuda a reflexionar. Yo veo que la gente que nos escucha, que nos sigue, reflexiona y tienen las voces como las de ustedes. Esto de sacudirnos, pues sacudirnos lo que nos ha pasado y rectificar, como ha dicho el doctor Medina. Muchísimas gracias, señor doctor Gustavo Medina y señor doctor Rafael Ollarte, por acompañarnos. Un gusto saludarles. A usted por invitarme. Es un placer. Muchas gracias. Enseguida volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos?
Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si los políticos no se unen, nos unimos nosotros. Unidos para exigir transparencia y legalidad en el proceso electoral. Unidos para evitar el regreso del autoritarismo. Unidos contra la corrupción. Unidos por un país libre en el que se respeten las diferencias. Unidos para fortalecer la dolarización. Unidos los que tenemos empleo para que todos lo tengan. Unidos los empresarios y los trabajadores. Unidos para que no nos dividan más. Blancos, mestizos, indígenas, afros. Unidos